Bienvenidos hermanos, hace bastante tiempo que no hemos hecho un video nuevo. En realidad, este no es un video nuevo, este es una continuación del video número 10, que algunas cosas faltaron o quizás no estaban muy claras y quisimos hacer uno en continuación para aclarar algunas cosas y hemos añadido algo nuevo también. Bienvenidos a nuestro canal, que es @B1Bfrey, que significa ser uno con Dios. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, como se encuentra en Juan 8, 31 y 32. Hoy vamos a hablar acerca de los grados de glorias, pero vamos a hablar de los grados de glorias y cómo están conectados o representados en el jardín de Getsemaní, en el jardín de Edén y en el tabernáculo. Muchas veces quizás no nos damos cuenta de estas representaciones y como ustedes saben, el Señor es el Señor de detalles y a veces Él le pone detalles y ciertas enseñanzas que si no nos damos cuenta la podemos pasar por alto. Primero que nada vamos a revisar los grados de gloria y qué significa. En 1 Corintios 15, 40 a 41 dice, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrestres, mas ciertamente es una es la gloria de los celestiales y otra es la gloria de los terrestres. Una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna y otra es la gloria de las estrellas. Pues una estrella se difiere de otra en gloria. Aquí el Señor está representando los diferentes grados de gloria usando el sol, la luna y las estrellas para identificar que uno es mayor de gloria que el otro, siendo el mayor el sol o el reino celestial. Después viene la luna o el reino terrestre y después viene el reino celestial que viene siendo las estrellas. Primero vamos a ver lo que representa la gloria celestial y quién va a estar allí. Dice, estos morarán en la presencia de Dios y de Jesucristo para siempre jamás. En otras palabras, en la gloria celestial vamos a estar en la presencia de Dios el Padre y su Hijo Jesucristo. En la gloria terrestre dice que son los que reciben de la presencia del Hijo, mas no de la plenitud del Padre. Y en la gloria celestial, nos dice, son los que no reciben de su plenitud en el mundo eterno, sino del Santo Espíritu por medio de la administración de lo terrestre. En otras palabras, estas son las personas que han rechazado a Jesucristo, que han rechazado el Evangelio y estarán bajo la influencia del Espíritu Santo en la gloria celestial, pero no estarán en la presencia del Hijo, ni tampoco la del Padre. Ahora vamos a ver cómo están representados estos tres grados de gloria en lo que es el tabernáculo, el reino celestial, terrestre y celestial. El reino celestial, o el mundo mortal en que nosotros vivimos, está representado en lo que es el patio, o la parte de afuera de lo que es la parte sagrada del tabernáculo. El patio viene siendo lo que es la gloria celestial. El lugar santo viene siendo representado por la gloria terrestre, que es donde se encuentra la presencia del Hijo. Ahí vamos a ver más adelante todo lo que se encuentra adentro, simbólico de lo que es nuestro Señor Jesucristo. Y el lugar santísimo, que está separado del lugar santo, es la representación del lugar donde se encuentra la presencia de nuestro Padre Celestial, la presencia de nuestro Señor Jesucristo, y este viene siendo lo que es la gloria celestial. Aquí vemos los tres grados de gloria representados en los diferentes lugares del tabernáculo. Y si ustedes se ponen a recordar, también estos diferentes lugares están representados en el templo hoy en día. Si ustedes se dan cuenta, la pila bautismal del templo no está dentro de lo que es el lugar santo o el lugar santísimo, sino está fuera, en la parte de afuera del templo, en la parte de afuera de estos lugares. Dentro del templo, igual que aquí en el tabernáculo, está dentro del tabernáculo, pero está en el patio. Y el patio es la parte de afuera, la parte menos sagrada del templo. Podemos ver otra vez la gloria celestial, el Padre y el Hijo en el lugar santísimo, la gloria terrestre, que es el lugar santo, y el patio representando lo que es la vida, la gloria celestial o el mundo en que vivimos nosotros. Vamos a ver las ordenanzas que se encuentran representadas en estos tres grados de gloria o en estos tres lugares del templo. Y ustedes verán que concuerdan con el templo hoy en día y concuerdan con las ordenanzas que nosotros conocemos del Evangelio. En el patio o en la gloria celestial se encuentra
la pila donde los sacerdotes eran purificados antes de poder llevar a cabo los sacrificios en el altar de sacrificio. Aquí vemos el sacerdote purificándose antes de efectuar estas ordenanzas en el altar. Y nos dice las Escrituras: y harás que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Aquí podemos ver que simbólicamente ya el Señor está introduciendo que lavarse con agua es una manera de purificarse, y después es la manera que nos enseñó a nosotros que podemos recibir la purificación de su expiación por medio del bautismo. El sacerdote lavándose con agua es como si fuera una preparación ya para lo que iba a venir después, cuando el Señor fuera el último sacrificio, y nosotros entonces tomaríamos las bendiciones del último sacrificio por medio del bautismo. Fíjese que en el patio también se encuentra lo que es el altar de sacrificio, donde se efectuaban los sacrificios de animales. Y también aquí en la tierra, o en nuestro mundo, fue donde el Señor llevó a cabo su sacrificio final como el Cordero de Dios en Getsemaní. Esto simbólicamente muestra de que este sacrificio, como mismo se hacía antes aquí en la tierra, también el Señor llevó a cabo su sacrificio aquí en la tierra, en lo que es nuestro mundo mortal. El lugar santo es donde se encuentra la presencia del Hijo. Y vamos a ver qué es lo que se encuentra allí. En el lugar santo vemos que se encuentra el altar de incienso de oración de los santos. Se encuentra el altar o la mesa de los panes, que significa que nuestro Señor Jesucristo es el pan de vida. Y se encuentra el candelabro o la lámpara de luz eterna. Es la lámpara que siempre tiene que permanecer prendida dentro del templo. Y todo esto aquí, con excepción del altar de incienso, está simbolizando lo que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí en este lugar santo se encuentra nuestro Señor Jesucristo, que es el pan de vida. Se encuentra Él, que es la luz del mundo, la luz eterna. Pero fíjate algo bien interesante, que el altar representa la oración de los santos. Quiere decir que para poder entrar al lugar santo, fue después que ya fuimos purificados por la expiación de Jesucristo, en lo que podemos decir el patio. Entonces ya hemos sido purificados por las ordenanzas del patio, de las ordenanzas aquí en la tierra, la ordenanza del bautismo. Ya somos santos, siendo purificados. Y fíjense, lo mismo, el sumo sacerdote fue purificado antes de llevar a cabo las ordenanzas. Nosotros fuimos purificados antes de poder entrar en la presencia del Señor. Entonces, aquí se encuentra la representación de las oraciones de los santos por medio de Jesucristo para llegar al Padre. Ahora hay algo interesante que está conectado con esta lámpara de luz eterna. Getsemaní, que fue donde se llevó a cabo el último sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. En realidad, Getsemaní significa prensa de aceite. Entonces, el jardín de Getsemaní, donde el Señor se llevó a cabo su sacrificio, donde Él pagó por nuestros pecados, en realidad es el jardín donde se encontraban los olivos que daban los frutos para la prensa de aceite que se llamaba Getsemaní. Por eso dice que Él fue al jardín de Getsemaní, el jardín donde estaba la prensa de aceite. Ahora, de la misma manera que el olivo es prensado para dar el aceite, en Getsemaní, como el olivo, fue prensado a nuestro Señor Jesucristo. Y fíjate que el olivo es prensado y
y da a luz el aceite que es utilizado para la luz del mundo. El Señor fue prensado y sangre salió de sus poros, igual que el olivo. Y esa sangre fue la que nos purificó a nosotros para poder llegar a su presencia y la presencia del Padre. Aquí vemos la conexión que hay entre el jardín de Getsemaní, la prensa de olivo y la lámpara del templo. Ahora, lo interesante es que el aceite que se sacaba del jardín de Getsemaní, de la prensa de olivos en Getsemaní, ese aceite es el único que se utilizaba para la lámpara del templo. En el lugar santo. Él siendo la luz del mundo, la luz eterna, de donde Él dio su sacrificio, de ahí también sale el aceite que da la luz eterna dentro del tabernáculo. Vemos la conexión que el Señor hace entre el lugar santo, su presencia en el tabernáculo y el sacrificio que Él hizo en Getsemaní. Ahora vamos a mirar el lugar santísimo, el reino celestial o la presencia del Padre. Quiero que miren algo interesante. Si ustedes ven la entrada del lugar santo, aquí en el velo, o en esta cortina, y esta, la diferencia entre una y otra es que en el velo, para entrar al lugar santo, no hay querubines, no hay guardianes. En el lugar santísimo, en el velo, existen querubines, cuidando la entrada a la presencia del Padre. ¿Y por qué es que no hay guardianes aquí? Porque el requisito es estar purificados por la expiación de Jesucristo, que ya lo hicimos por medio del bautismo y la expiación. Ahora, para entrar en la presencia del Padre, sí hay guardianes, sí hay querubines. ¿Por qué? Porque la presencia del Padre solamente se puede adquirir por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que primero tenemos que entrar en la presencia del Señor para después entrar en la presencia del Padre. Recuerda en el jardín de Edén que el Señor puso querubines para cuidar el árbol de la vida. Aquí hay una referencia también a los mismos querubines que cuidaban la presencia del Padre. ¿Qué se encuentra entonces en el lugar santísimo? En el lugar santísimo se encuentra el arca del convenio. ¿Y qué es lo que nosotros cuando vamos a la presencia del Padre junto con el Hijo, después de pasar por los centinelas o los querubines? Ahí donde nosotros se encuentran las ordenanzas que hacemos con el Señor, los convenios eternos. Fíjense que los convenios eternos no se hacen en el lugar santo. Los convenios eternos se hacen en el lugar santísimo, en la presencia del Padre y del Hijo. Y dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se llegará a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. El Señor unió a Adán y Eva en la presencia del Padre y del Hijo antes de que entrara la muerte aquí a la humanidad. Es un matrimonio por tiempo de eternidad en la presencia del Padre y del Hijo. Es un convenio que se hace en el lugar santísimo. Entonces todos los convenios eternos que hacemos con el Padre y del Hijo son en la presencia del Padre y del Hijo en el lugar santísimo del templo. Ahora vamos a ver los grados de gloria, lo que está conectado con el jardín de Getsemaní. Esto es algo que hace poco me pareció muy interesante. Algunos de ustedes quizás no estén de acuerdo con esta explicación. A mí me parece muy clara, donde el Señor de una manera muy sutil está representando los grados de gloria aún o representando los diferentes lugares del tabernáculo, del templo, aún en lo que es
el proceso que él llevó a cabo cuando él hizo el sacrificio en el jardín de Getsemaní. Vamos a leer la escritura lo que dice. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí mientras voy allí y oro. A sus discípulos le dijo que se sienten allí en un lugar y que él iba más adelante a orar. ¿Cuántos discípulos habían con él? 11, porque uno había ido a entregarle. Mire lo que dice en el versículo 37 y 38. Y tomando consigo Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Y entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Él primero dejó los apóstoles en un lugar, después fue más adelante, a otro lugar más adelante, y dejó a Pedro, a Santiago y a Juan cuidando. Pero él no se quedó allí. Y yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Aquí vemos, de una manera muy sutil, 3 lugares separados unos de otros. Primero él dejó 8 de los apóstoles, estoy tratando de sacar 8 de los apóstoles en el primer lugar para que cuiden. Y yo diría que eso podemos decir que representa la gloria celestial o el patio del tabernáculo. Después dejó a Pedro, Santiago y Juan en un paso más adelante, más cerca a la presencia de Dios y del Padre. Dejó a Pedro y a Santiago y a Juan para que cuidaran, como los centinelas. Y entonces él fue hacia el lugar santísimo, donde estaba la presencia del Padre, donde habló con el Padre, para efectuar su sacrificio, siendo el Padre el testigo de su sacrificio final. De una manera muy sencilla y muy bella, aquí yo pienso, el Señor representó los mismos lugares que se encontraban en el tabernáculo. El patio con los apóstoles, el lugar santo con Pedro, Santiago y Juan, y el lugar santísimo Jesús en oración. Ahora vamos a mirar los diferentes grados de gloria y cómo están representados en el jardín. Muchas personas no están claras en esto y piensan que el jardín del Edén es un solo lugar. Y en realidad el jardín del Edén no es un solo lugar, sino que tiene diferentes partes. Y vamos a poder identificar los grados de gloria en este jardín. Hablando del Edén, dice, y salía del Edén un río para regar el huerto. Y salía del Edén un río para regar el huerto. Fíjense que dice que del Edén, siendo un lugar, salía un río para regar el huerto, siendo otro lugar. Si el Edén y el jardín del Edén fuera el mismo lugar, el Señor hubiera dicho, en el jardín del Edén había un río. Él no tenía que decir que salía del Edén un río para regar el huerto. El huerto, sí, es un huerto. El jardín está al lado del Edén, pero no es el Edén. Podemos mostrar que en el Edén es donde está la presencia del Padre y del Hijo. Y mira lo que dice. En las Escrituras dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Aquí está hablando el Padre y el Hijo. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue un hombre y alma viviente. ¿Está bien? ¿Estamos claros en eso? Adán fue formado por el Padre y el Hijo, pero mire lo que pasó más adelante. Y había Jehová Dios plantado un huerto al oriente del Edén. Ahí vemos otra vez, él está identificando
que el Edén es un lugar y el huerto está al oriente del Edén. Pero mira lo que dice aquí más adelante. Y puso allí, en el jardín, al hombre que había formado. Adán no fue formado en el jardín. Adán fue formado en el Edén, en la presencia del Padre y del Hijo. Y esto lo vemos claramente porque después, cuando vemos los hechos del jardín, ya no habla del Padre y del Hijo, sino habla solamente de Jehová. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día y se escondieron. Y fíjese cómo habla aquí en singular. Y llamó Jehová Dios al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Igual que lo que hablamos de los grados de gloria, aquí está representado en el Edén, el Padre y el Hijo, el reino celestial. En el jardín, la presencia del Hijo, cuando está hablando con Adán y Eva. Ahora, esto es una manera más detallada de explicar cómo sucedieron las cosas. Sabemos que en el templo hay un relato más conciso, se dice la palabra, por la cuestión de tiempo, por la cuestión de simplificar la historia, donde estos dos conceptos están unidos en uno. No hay ninguna confusión, es simplemente simplificándolo para que las personas que lo ven por primera vez puedan entenderlo mejor, más fácil. Ahora, por tanto, cuando ellos comieron del fruto, dice, lo sacó Jehová Dios del huerto de Edén, para que labrase la tierra de la que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Vemos aquí que el Señor saca a Adán y Eva del grado terrestre, de la presencia del Hijo, hacia un mundo celestial, o la tierra, o podemos decir en conexión con el tabernáculo, salen del lugar santo al patio, que es el mundo en que vivimos hoy en día. Salen de la presencia del Señor y salen de la presencia del Padre. Y fueron expulsados al patio, al reino celestial, al reino mortal, el mundo mortal donde nosotros vivimos hoy en día. Y aquí vemos los tres grados de glorias representados en el jardín. Y de la misma manera, fíjense que nosotros aquí en la tierra no estamos en la presencia del Hijo, no estamos en la presencia del Padre, pero estamos bajo la influencia ¿de quién? Del Espíritu Santo. Qué interesante. La influencia del Espíritu Santo, dice, va a ser en el reino celestial, y simbólicamente y literalmente, en el mundo celestial, estamos bajo la influencia y la guía del Espíritu Santo. Todo concuerda una cosa con la otra, con los grados de gloria, con el tabernáculo, con Getsemaní y el jardín. Aquí están representados los tres grados de glorias, representados en Getsemaní, en el jardín, donde está el Edén, se encuentra celestial, en el jardín lo terrestre y lo celestial fuera del jardín. Hermanos, espero que les haya gustado esta presentación. Es interesante ver cómo el Señor enseña todos sus principios de una manera muy clara y están representados en todos los lugares donde Él está. Él no es un Dios de confusión, pero para mí es algo bello ver cómo sus verdades se encuentran en todos los lugares
en todos los diferentes lugares donde Él está, se encuentran sus verdades bellas. Y esto se lo dejo a ustedes en el nombre de Jesucristo. Amén.